nosotros avanzamos hasta 1927, 1933, pero el caso Godino comienza en 1912. Digo porque quiero tratar de ir llevando un orden cronológico de todo esto. 1916 a 1922, el presidente de la República electo, el radical Hipólito Yrigoyen. Asados de radicales. Y nos encontramos con esta noticia de la provincia de Mendoza, ya la que la tenemos a María Soledad en Mendoza, vamos a viajar para allá con ella. Asesinos seriales en la Cuarta de Fierro. 1916, así era la provincia de Mendoza en 1916. Vamos a ver a dos criminales de los más peligrosos que ha tenido nuestra historia. Marcos Mauricio Leonelli y José María Leonelli, conocidos como los hermanos Leonelli. Para investigar esta cuestión, volamos a la provincia de Mendoza. Y ustedes saben que hay algo que a mí me gusta siempre cuando investigo un caso histórico, un caso criminal histórico, y es hablar con los policías, con el Poder Judicial, con los fiscales, con la gente que intervino, trabajó, y en este caso con la gente que conoció a los que trabajaron en el caso de Leonel. Y yo les voy a explicar por qué. Hay mucha información que no está en el expediente judicial, ni la vamos a encontrar en el prontuario, ni en la historia criminológica del servicio penitenciario. Hay mucha información que no se agrega porque a lo mejor no es de interés a la investigación, pero sí es de interés a la explicación, especialmente criminológica, del hecho histórico que se nos somete a análisis. Así que en aquel momento usaba barba, yo bueno, ahora uso barba, pero usaba barba candado en aquella época. Eh, Entrevistamos a viejos policías retirados de la policía mendocina, que tuvieron mucha gentileza en darnos información. Ellos, de jovencitos, habían conocido a policías mendocinos que habían trabajado en el caso de los Leonelli. Entonces, de esta manera pudimos acceder a información, insisto, que no está en el expediente y que yo voy a compartir con ustedes. Los hermanos Leonelli tenían una cochería, una casa de pompas fúnebres, en la esquina de Salta y Urquiza, en la cuarta sección, en la ciudad de Mendoza, que por aquellos años, 1916, estaba esta esquina solamente 4 cuadras de la gobernación de la provincia de Mendoza. Esta es la esquina en un mapa de aquella época, esto que están viendo es un mapa de aquellos años, ahí están viendo la esquina de ahí de la calle Urquiza y Salta, donde tenían la casa de pompas fúnebres los hermanos Leonelli. Es la única casa esta, la del 164, que es original de aquella época y que resultó perjudicada por un incendio y se mantiene prácticamente como una tapera. Fíjense que en amarillo marqué la esquina de la casa de los Leonelli, en blanco estoy señalando lo que es el área fundacional de la provincia de Mendoza, para mostrarles dónde quedaba la casa de gobierno de la provincia de Mendoza en aquellos años. Exactamente en este lugar donde están las ruinas del templo de San Agustín, producto del gran terremoto de Mendoza del siglo XIX, ¿verdad? Pero no vamos a hablar de la historia mendocina, sino que vamos a hablar de los hermanos Leonelli. ¿Por qué era importante que estuviera tan cerca de la casa de gobierno, que era el viejo cabildo de Mendoza? Era importante porque esto va a hacer que la intervención policial sea inmediata. Y como yo digo siempre, acá empezó o acá terminó todo. Tufik Cani era un turco hijo, hijo de la patria turca, era un súbdito de Turquía, que de jovencito había venido con su familia y se había radicado él y sus padres en la provincia de Mendoza. Tufik Cani era un comerciante, como eran los turcos, un comerciante con cierto poder adquisitivo,
que había cometido dos errores. El primero fue prestarle dinero a los hermanos Leonelli, el segundo fue querer cobrarlo. Lo cierto que la Decani, que se estaba por casar, quiso cobrar ese dinero que le había prestado a los hermanos Leonelli, y los hermanos Leonelli habían pergeniado matarlo. Lo habían citado en su casa, y cuando la Decani llegó, uno de los hermanos Leonelli comenzó a estrangularlo con un alambre, y el otro lo golpeaba en la cabeza con uno de los frenos de uno de los coches de caballos de la casa de pompa fúnebre, que como ustedes imaginan, 1916, eran carruajes de caballos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasó? La Decani empieza a los gritos, empieza desesperado a gritar, a pedir auxilio, a pedir socorro, y esto va a motorizar que los vecinos llamaran a la policía. Y había policías de servicio que estaban en lo que es ahora el área fundacional, que en aquel momento era la casa de gobierno. Entonces un sargento de la policía de Mendoza llega hasta la casa de los Leonelli, porque los vecinos habían salido a la calle del griterío que se había armado y los pedidos de socorro. Y pregunta qué es lo que pasa. Golpea y sale Marcos Mauricio Leonelli vistiendo una camisa blanca totalmente ensangrentada. De esta manera, el sargento de policía empuja a Marcos Mauricio Leonelli e ingresa a la casa y encuentra de esta manera muerto o ya agonizando a Tufik la Decani, ¿verdad? Ahí se produce la detención porque llegan otros policías de Mendoza, de los hermanos Leonelli. Dije, estos se secuestran los instrumentos que se utilizaron para la muerte, ahí tienen el alambre que utilizó José María Leonelli para estrangularlo, y el freno que se había sido sacado uno de los carruajes que utilizó Marcos Mauricio para golpearlo. Entre los dos coactuaron para la muerte. Pero esto, un homicidio, va a hacer que yo les muestre a los hermanos Leonelli como uno de los criminales más grandes de la historia. No, no, no. Aquí comienza realmente la investigación. ¿Y qué va a surgir? Miren, este es el dibujo, el plano que hace la policía de Mendoza, donde se ve el recorrido que hace el sargento de policía hasta llegar a donde se encuentra el cadáver, o, porque no lo podemos saber, o agonizando se lo encuentra a Tufik Decani, que iban a encontrar la muerte inmediatamente. Para investigar este caso fuimos al diario Los Andes de Mendoza. Fíjense la fecha de la fundación del diario Los Andes, es uno de los diarios más antiguos del país y uno de los más importantes del país, más antiguo que el mismo diario La Nación, como podrán ver por la fecha, que recién fue fundado por el presidente Bartolomé Mitre. Indagamos en la hemeroteca, y así comienza la historia. Hombre muerto a golpes para ser robado. Estamos hablando de Tufik Decani. Lo cierto es que cuando la policía empieza a investigar, empieza a indagar que habían desaparecido otros personajes de la sociedad mendocina que les habían prestado dinero a los hermanos Leonel. El primer cadáver que se recupera enterrado en la casa de los Leonelli fue Julián Ascona. Julián Ascona era un comerciante de cigarros y cigarrillos que también le había prestado dinero a los Leonelli y había desaparecido. Es más, la viuda de los Leonelli había querido ir a reclamar ese dinero que sabía que su marido les había prestado, y los hermanos Leonelli falsificaron un pagaré para equilibrar el dinero, porque la viuda podía ser derechohabiente de ese dinero, se le debía a Ascona, por ende la que pasó a tener el crédito de esa deuda de su marido fue su viuda. Entonces ellos inventaron un contradocumento, un contrapagaré. Acá están los bomberos de Mendoza, 1916, excavando, y se recupera el cadáver de Ascona. Ahí tienen, las fotografías son fuera de foco originales, ¿eh? En aquella época no teníamos las cámaras digitales que tenemos ahora, eran las viejas cámaras de cajón, ni siquiera existía el rollo fotográfico de celuloide.
eran placas pancromáticas, eran placas de vidrio, y si estaba fuera de foco, estaba fuera de foco. Pero me llamó la atención, miren cómo posaban todos con el cadáver. Ahí tienen el cadáver de Julián Ascona, porque el hecho había sido unos 45 antes, se recupera el cadáver en estado de descomposición. La investigación sigue y se determina, acá tienen los pagaré que falsificaron, y falsificaron la firma de Fabián Ascona, miren. La investigación sigue y se determina que otro comerciante había desaparecido unos 6 meses antes y también les había prestado dinero a los Leonelli. Juan Dávila, solamente que de Dávila se recuperó prácticamente el esqueleto, porque la fauna había dado cuenta de él. En 6 meses vean cómo se redujo el cadáver. Las noticias, y también se encuentra el cadáver de un niño neonato, de un bebé, que nunca se lo pudo relacionar con los hermanos Leonelli ni con ninguna otra cuestión de la investigación. Se supone que ese neonato, digo neonato porque los médicos determinaron que era un bebé o recién nacido o un aborto a los 9 meses, porque estaba con la formación ósea completa y de acuerdo al tamaño los médicos pueden determinar el tiempo de gestación. O sea, era un bebé a término. Lo que no se sabía si había nacido o no. ¿Qué es lo que determina si una persona pasa efectivamente de ser persona por nacer a ser persona? Haber respirado? Por eso es muy importante en la investigación criminal, cuando se encuentra un bebé muerto, examinar el tronco cardiopulmonar para establecer si ha respirado o no. Si ha respirado, es homicidio. Si no ha respirado, es aborto. Obviamente si es una muerte violenta, ¿no? También puede haber sido un chiquito, fue alumbrado y nació sin vida, está claro. O fue alumbrado y nació y luego murió. Estamos hablando de una muerte violenta. Si respiró, es homicidio. Si no respiró, es aborto. ¿Está claro esto? Es muy importante cuando se trata de una muerte provocada por la misma madre. ¿Por qué? Si la muerte es de una persona por nacer, o sea, no llegó a ser persona, porque si bien está protegida como persona por nacer, se perfecciona la persona una vez que nace, una vez que respira. Si no respiró es aborto, pero si respiró es homicidio calificado. Si una mujer mata a su hijo, que ya ha nacido y ha respirado, la pena es de prisión o reclusión perpetua, salvo condiciones extraordinarias de atenuación del artículo 80, último inciso, no me acuerdo, no me acuerdo qué inciso es. ¿Está? Ahí los tienen a los hermanos Leonelli en la comisaría tercera de Mendoza, lugar donde fueron detenidos. Y vemos un detalle: auscultación frenológica de los criminales. ¿Qué era la auscultación frenológica? La frenología era una técnica que había sido desarrollada por Franz Joseph Gall en el año 1725, más o menos fue presentada por Gall, que es el estudio del cráneo. Y Gall decía que en el cráneo vamos a encontrar, de acuerdo al lugar, lo que tiene que ver con el comportamiento, lo que tiene que ver con la conducta de un ser humano. De esta manera se estudiaban los senos frontales y se sabía si el individuo tenía la vocación de ser criminal o no, o bien un antecedente del positivismo de Lombroso, o bien un antecedente, decía yo, o si no, parte del positivismo o una forma de positivismo desarrollado por el médico militar italiano Cesare Lombroso en Italia. Fíjense, por ejemplo, esta fotografía es el cráneo resecado de un criminal. Vean el nombre que tiene, de Criminal Mind, quiere decir la mente criminal, y vean dónde fue sacada esta fotografía. Buenos Aires, Chirca, 1890. Chirca quiere decir próximo a 1890 más o menos. Esto es lo que quiere decir Chirca.
Vean cómo se era positivista en aquella época. Resecar la cabeza de un individuo para decir es la cabeza de un criminal era solamente considerado o posible en aquellos años. Otra de las escuelas criminológicas que convivían en aquella época, la frenología, el positivismo, el Lombroso, era la escuela de la microbiología del doctor Alexandre Lacassagne. ¿Qué es lo que decía Lacassagne? Que los criminales son como microbios que infectan e infestan el cuerpo social, que infectan e infestan, que infectan, que de alguna manera lo dañan patológicamente, e infestan, que ocupan el cuerpo social. ¿Eh? A Lacassagne le tocó ser perito en el caso de Joseph Bacher. Joseph Bacher fue un criminal en Francia, en Dijon, donde se hace la mostaza, que es mundialmente conocida, donde nació la mostaza, en Dijon, en Francia. Se dedicaba a matar a los chiquitos, a los pastores que cuidaban a las ovejas. En mérito a la pericia de Lacassagne, Bayer fue condenado a terminar sus días en este aparato que fabricó otro médico francés de apellido Guillotin. Por eso este aparato lleva su nombre. Bayer fue ejecutado en 1898. Bueno, esta es hoy la comisaría tercera, pero esta era en aquellos años la comisaría tercera. ¿Eh? Donde hoy está el sindicato de UPSN, ahí también en la cuarta sección de Mendoza Ciudad, ahí cerquita de donde fue la casa de los Leonetti. Y en la biblioteca San Martín, en la Alameda, también en la provincia de Mendoza, encontramos los diarios mendocinos desaparecidos, que ya no existen más, donde vean cómo se trataba el caso de los Leonetti. ¿Por qué menciono tanto los diarios? Ustedes no se olviden que en aquella época no teníamos otro medio que el medio escrito, ¿no? Entonces, vean ustedes qué interesante cómo se seguía en primera plana todos los casos de los crímenes de los Leonetti. Los policías que intervinieron en la investigación. ¿Y qué es lo que ocurre? Voy a hablar de la ciudad de Mendoza, no de Tombstone en 1860, donde estaba Wyatt Earp. ¿Por qué? Porque en Mendoza el pueblo mendocino se alzó para ir a la comisaría a sacar a los hermanos Leonelli y tomar justicia por mano propia. Los querían ahorcar en la plaza. Entonces, a los hermanos Leonelli se los lleva en el celular. Pude encontrar esta fotografía del celular de aquella época que tenía la policía de Mendoza. En ese celular se lo llevan en secreto a Villa Mercedes, en San Luis, donde ocultaron a los Leonelli para que el pueblo no los pudiera linchar. La policía de Mendoza reprime ese alzamiento y muere uno de los vecinos que estaba ahí procurando el linchamiento. La investigación siguió. Otro crimen fue Alejo Samper. También le habían pedido dinero. ¿Qué pasa? Los hermanos Leonelli eran dueños de esa cochería, eran individuos aparentemente solventes, individuos miembros de la sociedad mendocina, individuos reconocidos socialmente. Entonces, ¿quién iba a dudar de que si pedían dinero prestado lo iban a devolver? No había ninguna duda. Lo que nadie podía imaginar que luego de no devolverlo terminaban matando a sus acreedores. Eso hicieron con Alejo Samper, que fue la primera de las víctimas, pero en este caso, ahí cerquita donde está María Soledad, en Guaymallén, está Lagunita, en el Gran Mendoza. Y ahí en Lagunita, los hermanos Leonelli tenían una finca la que se llamaba La Bola de Lata, una finca, un viñedo, ¿verdad? Ahí enterraron a Alejo Samper. Les muestro de nuevo esa foto porque vean cómo está destruida la casa. Fue destruida parte por la policía buscando los restos de Alejo Samper y parte por los vecinos enardecidos que se les volvió intolerable cuando conoció la historia de los Leonetti. Pero la cosa no terminaba ahí, este era el plano con el viñedo. En el viñedo era donde había estado enterrado Alejo Samper. Pero la historia sigue. Luego de Alejo Samper, mataron, de este no tengo fotografías, mataron a Francisco Petruolo.
Francisco Petrolo era otro comerciante a la que habían pedido dinero prestado, solamente que este cadáver no fue recuperado porque lo arrojaron a las aguas del que entonces se llamaba Canal Sanjón. Les decía que este es un plan original de la época. Fíjense lo que era el Canal Sanjón, era un canal que fue hecho por los pueblos originarios que vivieron en la provincia de Mendoza, por lo que nosotros llamamos los indígenas de Mendoza. Y justamente como fue hecho por los indígenas, el canal Sanjón hoy se llama Canal Cacique Guaymallén, que es uno de los canales principales que se utiliza para aprovechamiento de aguas, para desagüe también y para riego. Ahí tienen un accidente hace pocos años en el canal Sanjón, hoy, insisto, canal Cacique Guaymallén. Bueno, fuimos al departamento de policía de Mendoza, que es este que están viendo ahí, y en el departamento de policía, hoy en día, o cuando yo hice esta investigación, que hace unos años, encontramos las fichas patronímicas de los hermanos Leonelli. José María Leonelli, fíjense, clase 1892, Marcos Mauricio Leonelli, clase 1889, y las individuales papiloscópicas del sistema Bucetich. Los prontuarios de los Leonelli, y el único que conserva la fotografía es el de Marcos Mauricio, que es este que están viendo ustedes ahí, el más peligroso de los dos. Cuando generalmente hay criminales que operan en yunta, que operan de a dos, siempre hay uno que es el conductor, siempre hay alguno que de alguna manera es el ideólogo y el que ejerce cierto poder sobre el otro. Y cuando es entre hermanos esto se multiplica de manera exponencial. Así que el más peligroso de los dos, obviamente los dos coactuaron, ¿no? Pero el más peligroso de los dos era Marcos Mauricio. Por los crímenes fueron condenados a muerte. Esta es la firma de Marcos Mauricio. Primero prisión preventiva y luego condenados a muerte. Pero ¿qué pasó con la condena a muerte? La condena, este es el prontuario de José María Lonelli, fíjense, condenado a la pena de muerte y posteriormente conmutada por la reclusión perpetua. ¿Por qué fue conmutada la pena? La pena fue conmutada porque la Asociación de Damas Pro Glorias Mendocinas presionó al gobernador de la provincia de Mendoza para que en la provincia de Mendoza no existiera más la pena de muerte. ¿eh? Estamos hablando de la Asociación de Damas Pro Glorias Mendocinas antes de que existiera cualquiera de las organizaciones de derechos humanos que conocemos hoy en día, porque estamos hablando del año 1918, más o menos cuando la presidenta de la Asociación de Damas Pro Glorias Mendocinas de aquella época. Así que los hermanos Leonelli son enviados a la cárcel de Ushuaia, al mismo lugar donde fue Cayetano Santos Godino. Fíjense, yo les dije que les mostraba la libreta del guardiacárcel Varela, donde les mostré que se encontraba con el número 90 Cayetano Santos Godino. Fíjense, esta libreta dice ahí donde marqué con un círculo es para anotar los castigos de los penados del pabellón. Fíjense, el preso 310, Leonelli Marcos Mauricio, el preso 396, Leonelli José María. Bueno, visitamos el cementerio, este era el encargado del cementerio que con mucha gentileza me ayudó en ese recorrido. ¿Y por qué fui a ver el cementerio? Porque ahí están, en este lugar están sepultados Ascona y Dávila, las víctimas de los Leonelli. Pero fíjense que este monolito, la leyenda, aquí yacen los restos de Julián Ascona y J. M. Dávila, muertos trágicamente por los hermanos Leonelli, recuerdo de sus deudos. Yo quiero que ustedes se remonten al año 1920, que no tenían el culto de nuestros difuntos como tenemos nosotros ahora, que vamos al velatorio con suerte, vamos al entierro con un poquito más de suerte y nunca más.
En aquella época la cultura era de visitar el cementerio por lo menos una vez cada 15 días. Ustedes imagínense el castigo social que era para los familiares de la familia Leonelli que se leyera este monolito, esta lápida de Ascona y Dávila. Bueno, entonces les decía, los mandan a la cárcel de Ushuaia, este es el tren, el llamado tren de los presos, la fotografía fue obtenida en, en Ushuaia. Este es el tren que sobrevive hasta nuestros días porque hubo varias máquinas que se intercambiaron. ¿Y los presos qué es lo que hacían en ese tren? Los presos iban a cortar leña, porque la única manera de, estamos hablando de Ushuaia, donde el invierno dura como 10 meses, la única forma de calefaccionar la cárcel y toda la ciudad era con la leña que cortaban los presos de los bosques nativos. Fíjense, todos estos campos fueron talados por los presos de la cárcel. Ahí tienen a los presos llevando los troncos, con eso se calefaccionaba. Y los cargaban en el tren. El tren ahora es un tren turístico. ¿Y por qué yo les muestro el tren? Les voy a explicar por qué les muestro el tren. Porque los encargados del mantenimiento del tren eran los hermanos Leonelli. Ahí los tienen ahí. Este José María, este Marco Mauricio Leonelli. Eran los que atendían y llevaban adelante la mecánica del tren. Con los hermanos Leonelli hablamos de la multiplicidad homicida utilitaria. ¿Qué es el utilitarismo criminal? El utilitarismo criminal es cuando uno comete un delito y utilitariamente o subsidiariamente comete otro. ¿Cuál es el central de los hermanos Leonelli? El central de los hermanos Leonelli es el delito contra la propiedad, pero subsidiariamente cometen los delitos contra la vida. ¿Está claro? El central de ellos no es matar. Sin embargo, son criminales de comportamiento sistemático, son seriales también. ¿Está claro esto? Por eso se llama utilitarismo criminal. ¿Qué es un utilitario, por ejemplo? Utilitario es un individuo que va con compañía de otros a cometer un asalto, por ejemplo, en una casa de fin de semana donde ve que hay gente. Entran a robar a mano armada, ¿sí? Sustraen a la gente y sin embargo uno de ellos viola a una mujer. ¿Él ha tenido el central, la idea original de cometer el delito contra la integridad sexual? No. El central de él fue cometer el delito contra la vida, contra la propiedad, perdón. Pero utilitariamente comete el delito contra la integridad sexual. Y ahora volvemos, estamos en el año 1920, volvemos al centro de la República, a lo que es ahora la provincia de La Pampa, que en aquella época era territorio nacional. De hecho, el último nombre que tuvo como territorio nacional fue Eva Perón. Luego se provincializó. Eran territorios nacionales, lo que hoy en día son 3 provincias, los últimos territorios nacionales que quedaron. El territorio nacional que hoy es La Pampa, que era Eva Perón, el territorio nacional que hoy es la provincia del Chaco, que era Presidente Perón, y el territorio nacional de Tierra del Fuego, Islas del Atlántico Sur, Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur, que hoy es la provincia de Tierra del Fuego. ¿Sí? Eva Perón se pasó a llamar La Pampa, Chaco se pasó, Presidente Perón se pasó a llamar Chaco, y Tierra del Fuego mantuvo su nombre. En lo que hoy es La Pampa, que en aquella época era territorio, Daniel Florindo Urteaga, este hombre en Guatraché, que era un pueblito, ahí estamos en Guatraché, un pueblito próximo a la provincia de Buenos Aires, con su carro de caballos enlazaba a las mujeres que él encontraba solitarias, caminando por los callejones de tierra. Las estrangulaba, las abría en canal, o sea que las abría con su cuchillo, le quitaba el útero y se comía el útero asado. Era un caníbal criminal, Daniel Florindo Urteaga. Fue detenido por 5 de esos homicidios. Hay quienes hablan de 7, entre 5 y 7.
homicidios, femicidios serían hoy para nosotros, y fue condenado a prisión perpetua en la cárcel de Azul, que es esa que están viendo ustedes ahí. La historia de Daniel Florindo Urteaga la conocemos por Luis Jiménez de Azúa en su Tratado de Derecho Penal y don Emilio Federico Pablo Bonet en su Tratado de Medicina Legal. Los dos cuentan vastamente las andanzas como criminal, homicida y caníbal de Daniel Florindo Urteaga. Canibalismo criminal. Bueno, vamos a pasar a otra presentación. Vamos a volver a Buenos Aires, 1918. Recuerden que los Leonelli fue en 1916, ¿sí? Y también fue la época en que cometió los crímenes Daniel Florindo Urteaga. 1918 nevaba en la Plaza de Mayo. Este era el Armenonville en 1918, época de payadores. 1919, siendo presidente, como habíamos dicho, el doctor Hipólito Yrigoyen, se va a producir un evento social que va a ser uno de los más violentos de la historia argentina. Los empleados y obreros de la fábrica metalúrgica Bacena van a iniciar un movimiento de tipo gremial en reclamo de sueldos y mejores condiciones de trabajo. Estamos hablando de 1919, no existían los francos, no existía el horario, no existían las vacaciones, no existían la licencia por enfermedad, no existía nada de eso. Entonces va a haber una violenta represión policial a esa asonada, esa huelga de los miembros de la fábrica Bacena, que va a llevar en la resistencia a que la policía mate a 3 de los operarios. Y esto va a ir generando una conmoción popular en la ciudad de Buenos Aires que va a llevar al levantamiento y a la huelga prácticamente general en la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, que eran donde estaban los grandes establecimientos industriales del país en esos años. Los 3 muertos de Bacena van a ser llevados. Esto es la zona de Dock Sud, provincia de Buenos Aires. Vean a la policía con armas, porque en aquella época había muchos anarquistas armados que tiraban bombas y disparaban contra la policía. A ver que tengo alguien en el chat. Sí, María Soledad, es criminis causa. A tu pregunta, María Soledad, sí, es criminis causa. Son criminis causa estos, exactamente. Lo que pasa es que no es lo mismo utilitarismo criminal que criminis causa. Se puede ser utilitario como criminis causa o no. En este caso lo es. Prosigo entonces. Llevaron a pulso a los 3 muertos, llevaban los ataúdes de los 3 muertos de Bacena, y en ese momento en Chacarita los llevaban por la calle Corrientes, la policía y el ejército. Esta fotografía es original de ese momento, ¿eh? Muy pocos conocen esta fotografía que pude conseguir. Así estaba lo que era la Guardia de Seguridad de Caballería, que era uno de los grupos policiales más importantes, de los cuerpos policiales más importantes que había, y que tenía a su cargo la custodia del presidente, también parte de los granaderos, por cierto, que ya en aquellos años los granaderos eran la custodia presidencial. Así reprimieron y fue tanta la cantidad de muertos que hoy todavía se desconoce la magnitud de las víctimas, del número de víctimas de la represión de Bacena. Lo llevaron al hospital Pirovano y dicen que de estas veredas y estas calles estaban virtualmente rojas por la sangre. 1920 y vamos a ir a Azul.
Porque cuando armé esto traté de llevar un orden cronológico. Azul, provincia de Buenos Aires. Y vamos a ver la historia del señor Mateo Banks, que era conocido como el místico. Banks provenía de una familia de irlandeses, eh, perdón, de ingleses, de mucha capacidad económica, mucho poder adquisitivo, eran terratenientes, dueños de muchos campos ahí en la zona de Azul, de Tandil o La Barría, y habían dejado se dedicaban a la agricultura y a la ganadería, y le habían dejado a todos sus hijos, que tenían 7, le habían dejado a todos sus hijos 2 estancias y una tercera a Mateo. Mateo era el segundo de los hermanos. La mayor era Mariana Banks. Después venía Mateo y después el resto de sus hermanos. Bueno, a Mateo le habían dejado una estancia y en las 2 estancias que restaban para que explotaran el resto de sus hermanos. Pero Mateo tenía un problema. Ahí lo tienen a Mateo Banks cuando tomó la primera comunión. Ahí tienen su libreta de enrolamiento, que era el antecesor a lo que es hoy nuestro DNI. Esta era la casa de Mateo Banks, era una casa para alguien de muy buen poder adquisitivo, en la calle Necochea 773 de Azul. Y acá está Hugo Alberto Hall, quien fue originario de Azul, quien me ayudó a conocer los lugares, las personas, las cosas relacionadas con el caso de Mateo Banks. Ahí estamos justo enfrente a la casa de Mateo, Necochea 773. Mateo Banks era dueño de la concesionaria de automóviles Studebaker. ¿Eh? Estas eran las publicidades de Studebaker. Y acá lo van a ver a Mateo con su guardapolvo. En aquella época, para conducir un automóvil se vestían con guardapolvo, que era un guardapolvo como de lona, ¿eh? Porque eran coches descapotables. Y no se olviden que Azul no era una ciudad asfaltada como es ahora. En aquella época eran todas calles de tierra. ¿Eh? Y bueno, este era el Jockey Club de Azul, y este era el Club Social de Azul. ¿Y por qué les muestro el Jockey Club y el Club Social? Porque acá es donde perdió todo su dinero Mateo Banks. Mateo Banks era un apasionado del juego, lo que se conoce como un ludópata. Se había jugado toda su fortuna y había perdido su estancia. Una estancia de algunos cientos de hectáreas, una estancia muy importante. Entonces Mateo se quedó en la ruina. ¿Y él qué idea pergenió? Iba a ser lo siguiente. Las estancias de sus hermanos se llamaban el Trébol y la Buena Suerte. Yo les reitero, él tenía su propia estancia y la perdió. Sus hermanos tenían en conjunto 2 estancias, el Trébol y la Buena Suerte. Lo que pergenió Banks es matar a todos sus hermanos y matar a los peones. Pero él iba a plantear el caso de esta manera: que los peones habían matado a su familia por ser anarquistas o vaya a saber por qué, y luego él había encontrado los peones cuando estaban saqueando a la familia y los había matado a los dos. O sea, entraba en juego una cuestión de legítima defensa y de honor, salvaba el honor de toda la familia muerta. Así que en París, ahí hacia donde indica esta flecha, solamente unos 10 kilómetros de Azul, se encuentran las estancias. El Trébol desapareció, era una tapera que luego fue desaparecida, pero la Buena Suerte todavía hoy en día se encuentra. Es esta estancia. Este es el único, este galpón que no es parte de lo que era la estancia originalmente. Bueno, ¿qué hizo Mateo? Compró una escopeta en la casa Brumana, en el centro de Azul, que iba a ser la escopeta que usaban los peones, porque él iba a usar su propia escopeta. Ya en aquella época había pericias balísticas, entonces no podía hacer todo con la misma arma. ¿Eh? Le tenía que colocar a los peones, uno se llamaba Loisa y el otro se llamaba Gaitán, una escopeta a uno y un cuchillo en la mano al otro. Así es como había pergeñado el crimen. Y de hecho lo hizo. Ahí lo tienen al hermano de Mateo,
Ahí lo tienen en la morgue, al hermano de Mateo, a Miguel Banks. Ahí lo tienen a Dionisio Banks. Ahí la tienen a Cecilia Banks, su hermana, la más chica de todas. Ahí está Cecilia en la morgue. Sarah Banks y Mariana, la mayor de todos. Y esta que está muerta en el jardín es Julia Dillon, la mujer de Dionisio Banks. Mateo lo que no pudo, algún sesgo moral tenía que tener, lo que no pudo fue matar a su sobrina, que tenía solamente 4 años, ni a la hija de uno de los peones. Los peones se llamaban Loisa y Gaitán, y no pudo matar a la hija de Gaitán. Dejó a las dos criaturas vivas, pero sí mató a Loisa y a Gaitán. Armó el escenario y se fue a la ciudad de Azul. Para que fuera más creíble, tomó la escopeta y se disparó en la bota. Ahí la tienen a Julia Dillon en la morgue. Los médicos que participaron en la investigación tuvieron que venir, los médicos forenses de la ciudad de La Plata. Les decía, ¿qué es lo que hizo Banks? Disparó en su bota, ¿verdad? Y entonces se fue a la ciudad de Azul. Cuando llega a la comisaría de Azul, le cuenta al subcomisario todo lo que había pasado, un verdadero artista, lo contó con un tono dramático. Entonces el subcomisario, él fue con la escopeta en la mano, con su escopeta, con las que había matado, según él, a Loisa y a Galtán, lo que era verdad. Había utilizado la otra escopeta, aunque las municiones no son identificables, imagínense que para semejante carnicería, él tenía que estar recargando permanentemente la escopeta de 2 cañones, ¿verdad? En aquella época eran escopetas de cañones de alambre. Entonces, el subcomisario le secuestró la escopeta, comenzó a tomar la denuncia del hecho, y cuando él le dijo, me dispararon en el pie, el subcomisario le pide, dice, le tengo que secuestrar la bota. Bueno, él, colaborando con la justicia, se saca la bota, se la entrega, el subcomisario mira la bota y ve que la rosa de dispersión de municiones había ingresado por la capellada de la bota y había atravesado la bota y salido por la suela. Pero Mateo Banks no tenía herida en el pie, o sea, él le había disparado a la bota y luego se la había colocado. Ahí fue como lo descubrieron, o sea, la criminalística primitiva estuvo presente, la balística y dentro de la balística, la criminalística, dentro de la criminalística, la balística estuvieron presentes para el esclarecimiento del hecho. Eso fue como en el caso que yo les conté de Frank Carlos Livingston, cuando la policía de la capital encuentra las escamas en los cuchillos que se utilizaron para matarlo a Livingston, ¿no? Que se trataba de pescadores. Este fue el entierro de los Banks, que fueron enterrados en el cementerio central de Azul. ¿Eh? Acá están todos los Banks en ese lugar. Ahí lo tienen a Mateo en el juicio oral. ¿Y a quién llevan a declarar al juicio oral? A su sobrinita, que cuenta el tío Mateo, pum, pum, pum. Aunque les parezca mentira, como la justicia tomó en cuenta a la niñita de 4 años, por ese motivo la causa fue nula y se hizo un segundo juicio. Se escribieron dos tangos, Don Mateo 8, porque mató a 8 personas, y Doctor Carús, otro tango, que era por el abogado de Mateo Banks. Ahí lo tienen a Mateo Banks en el segundo juicio oral. Soy inocente, dice Banks. Y escribe esta carta que le fue leída a todos los... Había periodistas del exterior, no solamente argentinos. Venían periodistas de Uruguay, venían periodistas de Paraguay, de Brasil, de Chile, interesados en el caso de Mateo Banks. Y Banks escribía, con qué júbilo y sonriente he esperado este día 12 de marzo para que se decida esta vida de vía crucis. He pasado 10 meses con el corazón
y el alma desgarrados por el dolor y el sufrimiento de la injusticia de que fui objeto, que no encuentro palabras hoy para explicar la mezquindad de las injurias, porque él, insisto, decía que era inocente, que solo los puede imaginar el hombre cristiano y de sentimientos nobles y delicados. He aguantado mi dolor en silencio, sin protestas algunas, confiado en la fe de Dios y en la justicia de mis jueces. Azul, marzo 12 de 1923, Mateo Banks. El fiscal de Cámara, el doctor Segovia, y en 1924 se dicta finalmente sentencia a este juicio y Banks es condenado a pasar el resto de sus días en la cárcel de Ushuaia, con los hermanos Leonelli, con Cayetano Santos Godino, ahí lo tienen cuando está bajando preso en Ushuaia, que los enviaban en barco. Y en la cárcel de Ushuaia hay un monigote que alude a Mateo Banks por ser otro de los presos famosos. Vean, porque están hechos al tamaño natural, vean cómo era Mateo Banks. Y así se lo demonizaba a Mateo Banks. Vean que es como una serpiente con cabeza de ser humano. Los homicidios en masa. Muy bien, vamos a hacer un break de 10 minutos y luego continuamos. ¿Alguna pregunta hasta acá o podemos seguir? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? Bueno, dejamos de compartir pantalla eh, y luego continuamos. En 10 minutos seguimos.
Bueno, continuamos entonces. Vamos a ver. Entonces habíamos dejado con Mateo Banks y los homicidios en masa. Tengan en claro siempre que cuando los homicidios en masa son intrafamiliares, en general son por cuestiones afectivas. Este es un caso excepcional y estamos hablando de un criminal excepcional también. Indudablemente un individuo con un grado de perversión, un verdadero trastorno antisocial de la personalidad, porque exterminar a toda su familia como lo hizo y a los peones, habla verdaderamente de cuando un individuo privilegia lo económico. Por eso el libro de Hall se llama Crimen y Estatus Social. Él comete los crímenes para seguir manteniendo su estatus social, para estar manteniendo su nivel, porque él pertenecía a la sociedad en el sentido de la high society de Azul, ¿no? Muy bien, continuamos entonces. 1922 a 1928, presidente don Marcelo T. de Alvear. 1928, presidente nuevamente el doctor Hipólito Yrigoyen, solamente que esta presidencia va a durar 2 años también. Pero vamos a parar en 1929 y vamos a hablar del caso de Virginia Donatelli. Virginia Donatelli era una chica muy linda, muy atractiva, que estaba de novia con un señor llamado Julio Bonini. Bonini trabajaba en una forrajería, venta de forrajes para animales domésticos, para hacienda, etcétera, ubicada en la calle Montes de Oca, lo que es en la ciudad de Buenos Aires, para los que conocen, el barrio de Barracas, Barracas Sur, en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, que limita con lo que sería Dock Sud, del otro lado del riachuelo, ¿verdad? Barracas, la Boca, Barracas pegadito a la Boca, al riachuelo, y del otro lado Dock Sud, partido de Avellaneda. Bueno, muy bien, pero no vamos a ir a Dock Sud, partido de Avellaneda. Unos chicos pescando los lagos de Palermo, frente a donde está hoy en día la Embajada de los Estados Unidos de América, enganchan con su anzuelo este bulto. Gran sorpresa es cuando ven que en el bulto había un torso de mujer. Esto va a motorizar que inmediatamente la policía, ahí están viendo a la policía, entonces la entonces policía de la ciudad, o sea, policía de la capital federal, o sea, la policía de Buenos Aires, 1880, está la policía de Buenos Aires. La policía de Buenos Aires se separa en policía de la provincia de Buenos Aires, policía de la capital federal, porque se federaliza Buenos Aires. Buenos Aires pasa a ser la capital de toda la Argentina, se la federaliza. Policía de la capital federal. Esa policía de la capital federal, en 1945, va a pasar a ser Policía Federal Argentina. ¿Sí? Luego va a ser la Policía Metropolitana hace pocos años y ahora es la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Pero volvamos a aquellos años, Policía de la Capital. Policía de la Capital Federal, pero se llamaba Policía de la Capital. Es más, si uno veía los escudos o veía las medallas o las chapas, decían Policía de la Capital. Bueno, la Policía de la Capital, acá vestidos en trajes de baño, explorando en los lagos de Palermo. Vean el lugar, este puente, esta suerte de puente, y aquí lo tienen. Hoy se encuentra exactamente igual, se encuentra conservado. ¿Sí? El lago, y se recupera este cadáver. Esta es una réplica del cadáver. En aquella época, estos hechos cruentos, unos artistas hacían una réplica exacta del cadáver para que la justicia la pudiera ver. Este es el cadáver de quien en vida fuera y se llamaba Virginia Donatelli. Bueno, esa noche había sido vista
visto un automóvil marca Rugby de color verde, este que están viendo ahí, este automóvil Rugby, había sido visto estacionado frente al lago de Palermo, al lugar donde apareciera el cadáver descuartizado de Virginia Donatelli, apareció en diferentes bolsas. Imagínense, año 1929, cuando la policía investiga, había muy pocos automóviles Rugby. Y uno de los que había, que era este, estaba precisamente, pertenecía al dueño de la forrajería de la calle Montes de Oca. Pero había otro error más que había cometido Julio Bonini. Julio Bonini había acondicionado los restos desmembrados del cadáver de Virginia en bolsas que eran de la misma forrajería donde él trabajaba. Este fue el motivo por el que la criminalística de nuevo presente llevó al procesamiento y a la condena a perpetuidad de Julio Bonini. Otro descuartizamiento femicida, que es de lo que estamos hablando, igual de cruento, pero fundamentalmente igual de mediático, fue de Alcira Mettinger en 1955. Me salto muchos años por supuesto hemos tenido muchos recientes, pero eso lo vamos a ver cuando veamos femicidios. Y este era el cadáver de Alcira Mettinger. También he hecho una recomposición del cadáver tal cual fue. Alcira, el lugar del crimen es ese, en realidad Alcira estaba de novia con también es un femicidio, por eso se lo muestro, obviamente, ¿no? Estaba de novia con un contador llamado Jorge Eduardo Burgos, ahí lo están viendo ustedes, y al que ven a la izquierda es el juez de la causa, cuando reconstruye el hecho. Burgos la mata a golpes y luego la desmembra en la bañera del departamento de Alcira, que es el que vieron ustedes. Ahí lo tienen a Burgos mostrándole al juez cómo está llevando lo que sería el torso del cadáver de Alcira Mettinger. ¿Qué es lo que hizo Burgos, que es este que están viendo ustedes ahí? Arrojó los trozos del cadáver en la costanera, en los lagos de Palermo y en Martín Coronado, provincia de Buenos Aires, viajando en colectivo. ¿Sí? Se bajaba, dejaba parte del cadáver porque se lo había llevado en una valija. Todo el cadáver fue recuperado, menos las manos, como ustedes habrán visto en esas imágenes que yo les mostré. Los dos cadáveres, las reproducciones de los cadáveres de Virginia Donatelli y de Alcira Mettinger se encuentran hoy, que es donde yo obtuve las fotografías, en la cátedra de medicina, pertenecen a la cátedra de medicina legal de la Universidad, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Femicidio, entonces. 1929. En este lugar, en la calle Córdoba 3280 de la ciudad de Buenos Aires, funcionaba, en este sitio, funcionaba en este lugar, que era la finca original, una organización criminal llamada Sui Migdal, que quiere decir la Varsovia. ¿Qué era la Varsovia? La Varsovia era una organización judeo-polaca que se dedicaba a la trata. Así es como se inscribe la página de la trata en nuestra historia criminológica. Ahí tienen a la Sui Migdal, Torre Polaca, que es la evolución de la Varsovia. Y acá tienen de las pocas fotografías que existen de la época, cómo se mostraba la explotación de mujeres en prostíbulos, mayormente en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Montevideo y la ciudad de Rosario. Este era el ámbito de explotación de la Migdal. ¿Cuál era el modus operandi de la Migdal? El modus operandi de la Migdal era traer chicas muy jovencitas, algunas adolescentes. Tengo alguna otra fotografía más que pude conseguir. Ahí tienen. Chicas muy jovencitas, adolescentes que traían desde Europa Oriental, chicas rusas,
chicas rumanas, chicas polacas, eran traídas generalmente con engaños, se las traía para casarse, porque en aquella época existía lo que se llamaba el casamiento por poder, donde se casaban conociendo, aunque a ustedes les parezca mentira, se conocían solamente por fotografías, se comenzaban a escribir y que y se casaban por poder, porque si no las chicas no podían emigrar si no eran casadas, no las dejaban viajar solas, pero si era una mujer casada ya estaba en otro estatus, en otra categoría, y entonces podía viajar sola. ¿Verdad? Entonces se casaban a la distancia. Cuando las chicas llegaban acá, lejos de casamiento, eran sometidos a un estado de esclavitud, sin ninguna duda lo que les estoy diciendo, un estado de servidumbre donde eran explotadas sexualmente. La comunidad judía, que no toleraba que algunos miembros de ella pertenecieran a esta organización criminal, no les permitían ni siquiera que ser enterrados en esos cementerios. Entonces había cementerios especiales para las prostitutas, uno hay en Avellaneda, y los proxenetas, estos que están viendo son proxenetas. Había dos cementerios importantes, uno en la localidad de Avellaneda y otro en Granadero Baigorria. Fíjense, estos eran proxenetas. Y se dio que en 1931 una de estas niñas, llamada Raquel Lieberman, porque luego ingresaban a la organización, eran explotadas, hasta que cuando ya habían perdido de algún modo sus encantos o lo que fuera, como estaban muchas de ellas casadas con estos criminales, no podían hablar porque no estaba absolutamente vedado que declararan contra su marido. La ley no lo permitía. Y entonces, esta mujer, Raquel Lieberman, es la que eh, se dirige a la entonces policía de la capital y cuenta absolutamente cómo es toda la organización de la Migdal, toda la organización. A ella le debemos 31 de diciembre de 1929, pero las declaraciones las va a hacer en el 30. Miren, acá hay una foto de cuando ella viene siendo una niña, la traen de Europa, cuando era una niñita, muchos años antes, obviamente. ¿eh? La Sui Migdal, una mafia que explotaba a 3.000 prostitutas. Insisto, ella cuenta como esto la historia, y en ese momento había un comisario al que pusieron a cargo especialmente para reprimir todo este tema de las prostitutas. Seguramente no saben quién es el comisario, era el comisario Alzogaray, el bisabuelo de la funcionaria del gobierno que estuvo inclusive procesada y detenida, cumplió una condena que cumplió en el alojamiento para detenidos del edificio Centinela de la Gendarmería Nacional. María Julia Alzogaray era la bisnieta del comisario Alzogaray, que fue el que inició el esclarecimiento del tema de la Sui Migdal. Y así es como se escribe esta página de la trata de personas y la prostitución organizada en la República Argentina. 1930, la revolución y la Guardia de Seguridad de Policía Montada, que es la que, o Guardia de Seguridad de Caballería, que es la que resiste o defiende al gobierno constitucional en 1930, mata a dos estudiantes secundarios que eran parte de la protesta revolucionaria en la Plaza de Mayo, y esto va a generar una tremenda conmoción popular. La Guardia de Seguridad de Caballería de aquellos años. Y la revolución libertadora de no sé qué, que derroca al gobierno del doctor Hipólito Yrigoyen e inicia un gobierno militar. Este era el departamento del doctor Hipólito Yrigoyen. Ahí vivía el presidente de la República, que iba todos los días caminando hacia la casa de gobierno. Y los dos diarios radicales, La Época y La Calle, que fueron prendidos fuego.
1933, fíjense que estamos muy cerquita, se va a producir un hecho criminal en la ciudad de Rosario. Vamos a hablar de la mafia en Argentina. En el año 1800, Napoleón tenía invadido el norte de África, el sur de Europa, tenía invadida Italia y la isla de Sicilia, que era italiana, por cierto. Unos soldados franceses que habían ocupado, eh, eran tropa de ocupación en la isla de Sicilia, tres de esos soldados raptan y violan a una chica siciliana. La raptan, la violan y luego la matan. El novio de esa chica se reúne, enterado de lo que había ocurrido, se reúne con unos amigos y deciden darle cacería a cada uno de estos tres soldados franceses y crean una organización, una pequeña célula llamada Morte ai Francesi Invasor e Assassini. Morte ai Francesi Invasor Assassini. Ese es el origen de la palabra mafia. ¿Qué es la verdadera mafia? La original del año 1800. Ahí es el punto de inflexión de la mafia, porque esta organización luego va a pasar a ser una organización clandestina y finalmente va a llegar hasta nuestros días como una organización clandestina criminal. El 14 de febrero de 1928 se va a producir la masacre del día de San Valentín en Chicago, donde va la banda de Al Capone, va a matar a todos los miembros de la banda de Bux Moran, los va a matar en un garage de la calle Clark, que ya lo vamos a ver cuando, este caso lo voy a tratar en detalle cuando veamos Sicarios, que creo que va a ser el jueves que viene, no, el otro. El jueves que viene todavía vamos a estar con esta parte histórica y ya vamos a entrar a hablar de Sicarios. Entonces le decía, el 14 de febrero de 1928 se va a producir la masacre del día de San Valentín. Entonces van a convocar este hombre, Salvatore Carmelo Lucania, que era jefe de una de las familias también siciliano, era uno jefe de una de las familias de esta exportación de la mafia a los Estados Unidos de América, o importación por parte de los americanos, de parte de que lado se mire, se da cuenta que esto del día de San Valentín era una locura. Ellos tenían habían corrompido a la policía, habían corrompido a los jueces, habían corrompido a los políticos, pero por supuesto lo habían corrompido con el tema del juego clandestino, del alcohol ilegal, en aquella época era la prohibición, pero no con esta locura de estarse matando a tiros en la ciudad de Chicago. Entonces este hombre reúne a todos los jefes de la familia y digo, por favor, nunca más lo que pasó el día de la masacre de San Valentín, porque tenemos a toda la opinión pública en contra, ¿verdad? Entonces, le generan ahí una organización que es lo que va a ser el sindicato del crimen en los Estados Unidos. Y le van a decir a este señor llamado Salvatore Carmelo Lucania, que fue el que organizó todo esto, y que era conocido con el nombre de Charlie Locky Luciano, que era un alias, él se llamaba de esta manera, Charlie Locky Luciano, que ahí lo tienen, le van a decir, ¿qué nombre le ponemos a esta nueva organización? Porque ya no es la mafia, es la mafia en los Estados Unidos. Y él dijo, nessun nome per questa cosa nostra. Y desde ahí viene el nombre Cosa Nostra para sindicar al sindicato del crimen en los Estados Unidos de América. ¿eh? Ahí lo tienen a Charlie Locky Luciano, que murió en el aeropuerto de Nápoles. Bueno, en Argentina, ¿quién era el que regenteaba las operaciones de la mafia que estaba enquistada en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe? El señor Juan Galifi, Giovanni Galifi. Giovanni Galifi o Juan Galifi, y su segundo se llamaba Francesco, está mal escrito, ahí falta la C de Francesco, Francesco Marrone,
conocido también como Ali Ben Abamar Sharp, era un alias que utilizaba. En realidad, a Galifi se lo llamaba el Chicho Grande y a Francesco Marrone se lo llamaba el Chicho Chico. Curiosamente, Marrone en un momento por una traición Galifi lo mandó matar a Marrone y Marrone desapareció. Pero se lo mantenía como si estuviera con vida y cada vez que había un hecho criminal, Galifi decía, fue Marrone, o sea, fue el Chicho Chico, fue el Chicho Chico que se llevaba la culpa de todos los crímenes. Lo cierto, acá tienen, ven, ahí cuando desenterraron los restos del Chicho Chico, ¿eh? Que era Marrone. Lo cierto que esta organización criminal que regenteaba todo tipo de delitos, robos, hurtos, contrabando, prostitución también, los que regenteaban la prostitución ya para esos años, después que cayó la Migral, eran los tratantes franceses, a los que recibían el nombre de maqueró, pero en lunfardo, maqueró se lo llamaba los macró. Los macró, que es maqueró, eran los proxenetas franceses que hubo en la ciudad de Rosario, también colaboraban con la mafia. O sea, la mafia regenteaba toda actividad ilegal, juego clandestino, alcohol, falsificaciones, todo lo que fuera ilegal en la ciudad de Rosario y Buenos Aires, arreglaban las carreras de caballos en Rosario, en Palermo, en La Plata, todo lo que fuera ilegal lo regenteaban desde esa cabeza en Rosario. Y decidieron, para hacerse de un dinero muy rápido, eh, secuestrar a este joven llamado Abel Ayerza. Ayerza era de una familia encumbrada, una familia de mucha capacidad económica de aquí de Buenos Aires, y entonces lo secuestran. Ayerza iba con su automóvil porque eran dueños de campos en la provincia de Santa Fe, vivían en Buenos Aires. Lo interceptan y él iba junto con Carlos Huello, que era un amigo de él, entonces lo interceptan, lo secuestran a Ayerza y le dicen a Huello que avise que van a recibir noticias. Y de esta manera le piden eh, que rescate. La familia Ayerza, que insisto, era una familia muy encumbrada de Buenos Aires, pero que tenía mucha capacidad adquisitiva, decidieron pagar el rescate para no tener problemas. No hicieron denuncia a la policía, no hicieron absolutamente nada. Pagaron el rescate. Los mafiosos lo tenían ayer secuestrado en una chacra en la provincia de Córdoba, en Corral de Bustos. En ese lugar estaban en una casita, en una chacra, donde lo mantenían con vida. Desde Rosario, cuando cobraron el rescate, mandan un telegrama para que lo traigan a Yersa. Y el código era el chancho. Cuando se hablaba del secuestrado, se lo llamaba el chancho. Entonces le mandan un telegrama diciendo manden al chancho. El empleado de correos, de telégrafo en aquellos años, lee muy rápido, porque en aquella época se escribía manuscrito, y en vez de manden, entendió maten. Y telegrafía, maten al chancho. En esa misma chacra de Corral de Bustos, lo van a matar en el maizal que tenía en la plantación de la chacra, lo matan a escopetazos a Abel Ayerza. Y Abel Ayerza ya nunca iba a aparecer. Esto va a generar que la familia Ayerza va a hablar con el presidente de la República, del gobierno de facto, y se va a iniciar toda una gran movida, inclusive se va a mandar por primera vez a la policía de la capital, va a salir de la capital y se va a ir a la provincia de Santa Fe a participar en esta investigación. ¿Cuál es el problema que había? Los mafiosos no querían problema, discúlpenme la redundancia, y entregan a los autores del crimen. Le dicen que confiesen, confiesan dónde está el cadáver, etcétera. Miren, este es el cementerio de Recoleta. Y este es el cementerio de Recoleta, esa misma entrada que ustedes vieron recién el día del entierro de Abel Ayerza. Ahí llevan el ataúd de Abel Ayerza. ¿Eh? Hoy en día, la cripta de Abel Ayerza se encuentra abandonada.
es esta. Bueno, les decía, los mafiosos entregaron a todos los que participaron en el secuestro, a todos. Organizadores, Santo Gerardi, Romeo Capuani, Juan Vinti, el hermano, Carmelo Vinti. Sin embargo, la investigación no se iba a detener e iba a terminar con todos los miembros de la mafia, incluyendo a la hija de Juan Galifi llamada Ágata Galifi. Si yo digo muchas veces rápido el nombre Ágata Galifi, que es Ágata Galifi, la gata Galifi, era como era conocida, como la gata Galifi, ¿eh? También conocida como la flor de la mafia. Ahí la tienen Ágata Galifi con Juan Galifi en su estud de cría de caballos de carrera. Galifi va a parar a la cárcel, pero ella, que era una joven, no, ¿verdad? ¿Y Ágata Galifi qué hace? Ágata Galifi, la flor de la mafia, va a participar con unos amigos en el robo del Banco de Tucumán, para lo cual van a cavar un foso cruzando la calle en el Banco de Tucumán para robar la bóveda del banco. Y ahí es donde la van a detener. Por su condición de mujer, joven y tener cierto predicamento social, porque Galifi era de statu quo de la provincia de Rosario, va a ser condenada a prisión, pero en lugar de prisión va a cumplir la condena en, en un convento de monjas, ¿eh? Va a quedar en claustro, en clausura en un convento de monjas. Acá tienen el robo del banco, fíjense cómo hicieron el túnel, ahí están los bomberos recorriendo el túnel que hicieron para robar. Aquí tienen la última foto conocida de Agatha Galley. Vivía en el Gran Mendoza, vivía ella en realidad, no vivía en la ciudad de Mendoza, vivía en el Gran Mendoza, ahí muy cerquita de donde está lo que quedó del campamento de General San Martín, el Plumerillo, ahí donde está el aeropuerto en Mendoza, ahí cerquita vivía Ágata Galifi, que era comerciante en la provincia de Mendoza y ahí falleció. Secuestro extorsivo. Fíjense, encontré en viejos diarios una pistola Colt que se ofrecía, la Colt 635. Fíjense, como dicen los que venden en los colectivos, para la cartera dama o el bolsillo del caballero, ¿no? Un segundito, denme que... Uy, así con ustedes no van a tener problema en que yo corrija el nombre de Francesco Marrone. ¿Eh? Ahí estamos. Denme un segundo. Esto es televisión en vivo, como dicen en vivo. Acá está el secuestro torcido. Listo. Guardamos nuevamente y cierro este PPT. Muy bien, seguimos. Ahí está. Y vamos a seguir con esta noticia. En De Bruin, un agente de policía mató a un prófugo de un balazo. En realidad es una noticia errada. Habla de Juan Bautista Bairoleto, conocido como el Pampeano. Efectivamente, Bairoleto era de Castex, provincia de La Pampa. Ahí estaba Bairoleto cuando hizo el servicio militar. Ahí lo tienen a Bairoleto en el servicio militar. Hizo el servicio militar en infantería. Y de nuevo recurrimos a viejos policías que nos ayudaron
para esta investigación histórica de estos casos criminales que quiero compartir con ustedes. Bairoleto, si bien era originaria de la Pampa, cometió crímenes mayormente en la provincia de Mendoza, donde vivió durante muchos años y donde tuvo a dos hijas mujeres. De hecho, va a morir también en la provincia de Mendoza, como ya vamos a ver. En el Museo Policial, en Mendoza, se puede encontrar la primera pistola 45 de propiedad de Bairoleto, que fue secuestrada cuando Bairoleto fue a la cárcel, y ahí está el prontuario también en exhibición histórico de Bairoleto. Pero Bairoleto va a salir de la cárcel y va a cometer una cantidad de delitos por distintos lugares del país, en Río Negro, en Chaco. Vean en el Museo Policial de Neuquén el prontuario de Bairoleto. Vean las capturas de la provincia de La Pampa, Juan Bairoleto o José Ortega. Vean todas las capturas pendientes de Bairoleto. Y este es el prontuario de la provincia de Mendoza, un prontuario de algunos cientos de hojas. Vean los crímenes que tenía Bairoleto, cada uno de los procesos. Y a Bairoleto lo teníamos cometiendo hechos en Santa Rosa, La Pampa, en Viedma, en Chaco. Y entonces con Bairoleto se va a producir un fenómeno que es interesante que veamos, que tiene que ver con la investigación criminal. Bairoleto, allá en los años 40, que fue donde cuando cometió sus crímenes, se asistía en los Estados Unidos de América a una suerte de, a ver, popularizar algunos criminales conocidos. Y así eran populares Babyface Nelson, Bonnie y Clyde, eran Ametralladora Kelly. El mismo John Dillinger era un delincuente considerado popular. Se seguían las andanzas de estos criminales en los diarios. A todos se los consideraba unos especie de Robin Hood. Todos los delincuentes eran como unos Robin Hood. Y lo mismo pasa con Bairoleto. Vean esta historieta que lo muestra a Bairoleto con esa cara angelical cuando está matando a un comisario de policía, ¿verdad? Esto no lo inventé yo, encontré esta publicación. Sin embargo, Bairoleto era autor de 7 homicidios por el que se lo buscaba. Sin embargo, sus correrías se popularizaban en los diarios. Y entonces, fíjense, captura de Bairoleto. Y fíjense qué curioso, componente de la banda de Manuel Bertolatti o Julio Blanco o Peralta, alias Mate Cocido. Otro delincuente que era popularizado, ahí estamos en Chaco, que es donde va a cometer los crímenes, segundo David Peralta, alias Mate Cocido. Acá se hablaba de que todos los criminales que son los importantes que voy a compartir con ustedes, segundo David Peralta, Mate Cocido, ahí lo tienen. Mate cocido con S o con C, porque no se sabía si era mate cocido porque le gustaba mucho tomar mate cocido o porque tenía una cicatriz suturada en la cabeza. La primera vez que fue detenido en Santiago del Estero, Mate Cocido. Él es originario de Córdoba. Y su lugarteniente era Pascual Miño, conocido como el Tata Miño. Ellos llevaron a cabo el secuestro extorsivo de uno de los miembros de Bunkey Born en la provincia de Chaco. Y Peralta, alias Mate Cocido, vivía en esta casa en la ciudad de Córdoba, en el Gran Córdoba. Esta casa tenía túneles para escapar, pero Mate Cocido tenía este comportamiento. Cometía los crímenes y de pronto, cuando iba a su casa de Córdoba, en ese lugar no cometía ningún tipo de crimen, era un ciudadano ejemplar, obviamente con mucho dinero y mucha capacidad adquisitiva. Su mujer era esta señora, Ramona Romano.
Pero esta no era la mujer legítima con la que vivía en Córdoba. Esta era la amante que lo acompañaba en los asaltos y en las correrías. Su mujer legítima no participaba de los crímenes. Estaba en la casa de Córdoba con sus hijos. En el Museo de Gendarmería Nacional se puede ver el prontuario número 0001 Peralta Segundo David, alias Mate Cocido. Miño Pascual, alias Tata Miño, y todos los que ven aquí es la banda de Mate Cocido. Y fíjense acá, Bairoleto Juan o Juan Bautista, al que se consideraba vinculado en la delincuencia rural a Mate Cocido. El prontuario de Zamacola, otros miembros de la banda. ¿Y por qué les muestro el prontuario 1 de Gendarmería Nacional? Porque la Gendarmería Nacional se crea en 1948 precisamente para la investigación y represión de la delincuencia rural. Estos que están viendo ahí ustedes no son paisanos, son gendarmes de investigaciones, de lo llamado el grupo especial. ¿eh? Ahí los tienen. Estos son miembros de la Gendarmería Nacional vestidos, mimetizados como paisanos. ¿Qué es lo que hacen? Se pide el rescate de este señor Bersón, de Bunge y Bon. El rescate había que llevarlo en un tren. Ellos iban a hacer señas con un farol y tenían que tirarlo del tren. ¿Y qué es lo que ocurre? Detrás del tren iba la gendarmería con este vehículo, con una zorra, y cuando se produjo la señal para arrojar el dinero, los gendarmes atropellan contra Mate Cocido y su banda que estaban ahí para cobrar el rescate. Y se produce un tremendo tiroteo. Vean las noticias de la época. Desde el tren debían arrojar 50.000 pesos para el rescate. En plena selva chaqueña persigue un destacamento de Gendarmería Nacional al temible bandolero Mate Cocido. Persecución de Mate Cocido. A ver, ¿qué me dicen en el chat? Después ahora te explico, Romina, al final te explico la diferencia entre homicidio en masa y homicidio múltiple. Continúa la persecución de la banda que asoló el Chaco. Mate Cocido habría roto ya el cerco de la gendarmería. Mate Cocido habría hallado refugio en un bosque virgen. Buscan a Mate Cocido en Córdoba. Se les escapó Mate Cocido. Y así con Mate Cocido y Bairoleto se instala la página de la delincuencia rural.